Hola muchachos, buenas tardes. Bueno, continuando con el tema de estequiometría 2, vamos a ver el segundo tema de la semana 2. A ver, empezamos. En la tostación de calcita, cuya pureza es calcio, carbono, oxígeno 3, eso es el carbonato de calcio, en 75% en masa, se ha obtenido 168 gramos de óxido de calcio. Esta es la fórmula del óxido de calcio y esta es la fórmula de la calcita, el carbonato de calcio. Según la ecuación química siguiente, esta es la ecuación. Entonces al carbonato de calcio, por un proceso de calentamiento tal vez hemos hecho una separación del óxido de calcio más el CO2 en forma de vapor, de gas salió, ¿ve? Entonces me pide determinar la masa del mineral calcita. Es un mineral, todo mineral tiene desechos que ya no sirven y obviamente el carbonato de calcio, el mineral en sí, en puro. Entonces vamos a ver, primero que nada vamos a balancear la ecuación. Ya está balanceado, pero yo de coeficientes le voy a poner 1, 1, 1. Ahí está. Entonces para tener una mejor referencia, ahí tenemos el carbonato de calcio, es una piedra, es una sal, es la calcita, como dice ahí, ¿ve? Y el óxido de calcio, el calcio es un metal, entonces es un óxido también, ¿ve? Tenemos en masa 168 gramos, como lo menciona ahí, 168 gramos de óxido de calcio. Ahora, nos pide determinar la masa de la calcita, o sea, toda la masa en sí, con toda suciedad, con todo desecho, con todo desperdicio que tiene. Entonces es una muestra entera, ¿ve? Entonces, según la ecuación siguiente, hallamos la masa molar del óxido de calcio. Tenemos el óxido de calcio, su masa molar, la M, y una raya arriba. Eso es la masa molar. Entonces, el calcio, 40, solamente hay un calcio, y un oxígeno, 16 por 1. Sumado sale 56 gramos por mol. Esa es la masa molar del óxido de calcio. Ahora, hallamos el número de moles para el óxido de calcio. Ya que tenemos la masa molar, ya podemos saber el número de moles con la formulita. Ahí está la formulita, número de moles. Entonces, número de moles será la masa que nos da 168 gramos. Ahí está. Dividido entre la masa molar, 56 gramos por mol. Obviamente gramos con gramos se van con todas sus unidades, ¿eh? Para que simplifiquen y vemos cómo sale, por qué sale esas unidades. Entonces estaría saliendo 3 veces, sería 56 por 3, 168, 3 moles. Ahora, yo me doy cuenta acá que a este coeficiente 1 tengo que multiplicarlo por 3 para obtener 3 moles. Ahí está, 3 moles, y obviamente tengo 3 moles. A este 1 por cuánto le multiplico para que me dé 3 por 3. Entonces, como es proporcional al carbonato de calcio, a la calcita también por 3 tengo que multiplicarlo. 1 por 3, me estaría obteniendo 3 moles también. Entonces ya tengo el número de moles del carbonato de calcio, de la calcita. 3 moles ya tengo. Entonces hallamos la masa molar del carbonato de calcio. Allá, primero, el carbonato de calcio, su masa molar, ¿no? Facilito. 40 más 12 más 16 por 3, porque hay 3 átomos de oxígeno. Entonces todo ese compuesto ya es la calcita. Entonces su masa molar simplemente va a salir 100 gramos por mol. Ahora, el siguiente procedimiento sería hallar la masa en puro del carbonato de calcio. La masa en puro, entonces estaríamos obteniendo con la formulita, número de moles va a ser igual a masa sobre masa molar. 3 moles. Este dato, 3 moles, ya pues lo vamos a hallar en la parte de abajo, la masa molar, 100 gramos por mol. Entonces, desde esta ecuación va a salir la masa en puro. Entonces, solamente que lo que divide tiene que pasar a multiplicar. Hay que pasarla a multiplicar y ya sale, ya ven. Tenemos la masa en puro del carbonato de calcio, o de la calcita, 300 gramos de calcita. Entonces, lo demás y es desecho ya. En puro solamente tenemos 300 gramos. Hallamos la masa del carbonato de calcio para el total de 100%.
El que hemos hallado en acá, el 300 gramos, es solamente la calcita en puro, verdaderamente el carbonato de calcio. Ahora, lo que vamos a hallar es la masa en sí, general. Hallamos la masa del carbonato para el total de 100%. O sea, un porcentaje es puro y el mayor porcentaje es el total, 100%, con todo suciedad, con todo desechos. Entonces, 300 gramos equivale al 75%, porque me dan este dato, cuya pureza de carbonato de calcio es 75% en masa. Ya tengo la masa, eso es en puro. Hemos sacado de la ecuación de los 3 moles. Entonces eso es en puro. Y eso corresponde a un 75%. Ahora, yo quiero saber el 100%, ¿cuánto de masa será? Obviamente va a subir. Entonces, por una regla de 3 simple, 100% por 300 gramos entre 75%, ya estaría sabiendo el valor de X. Entonces, multiplicando en aspas, simplificando total ya, estaría obteniendo un valor de porcentaje con porcentaje se va, y en gramos estaría obteniendo. Entonces, la masa total con toda suciedad, con toda impureza, la muestra en sí, sacado del mismo terreno de la cantera, serían 400 gramos, de los cuales 300 gramos solamente es puro y 100% es el material impuro, la impureza. Entonces, eso sería el ejercicio, la masa del mineral calcita. Eso es lo que nos piden, ¿ve? Entonces la masa sería 400 gramos de esta piedra. Bien, pasamos al siguiente problema. ¿Cuántos gramos de magnesio con 15% de impureza son necesarios para que al reaccionar con un exceso del sulfato de cobre se formen 1,4 gramos de óxido de cobre, según la reacción? La masa atómica del cobre nos dan 63,5 UMA, unidad de masa atómica. En este caso lo voy a trabajar como gramos por mol, que similarmente serían. Ahora, esto es la ecuación. Magnesio, el magnesio es un metal. Adicionado el sulfato de cobre y más el agua, ya pues me va a darme otro tipo de compuesto, otro tipo de reacción química. Entonces ahí tenemos el óxido de cobre más el hidrógeno en gas, obviamente. Eso es el tipo de reacción. Entonces vamos a ver que esté balanceado y me doy cuenta que solamente hay que multiplicarle al cobre, al sulfato de cobre 2, su coeficiente, y al sulfato de magnesio también por 2, y de esa manera ya está balanceado. A los demás le pongo 1 para tener referencia, que sus coeficientes es 1, 2, 1, 2, 1, 1. Entonces, ahí tenemos el material con 15% de impureza. Entonces, si el 15% es suciedad, desecho, barro, tierra, lo que sea, basura, entonces el otro será puro, que sería el 85%. Eso es en pureza del magnesio, solamente el magnesio. ¿Cuántos gramos de magnesio con 15% de impureza? El magnesio es un metal, es un elemento en sí, un átomo. Entonces podemos extraerlo ahí de la naturaleza, el magnesio. Obviamente no va a estar 100% puro, sino va a tener impurezas. Bien, ahí tenemos. Entonces nos pide hallar la masa en puro del magnesio. Son necesarios para que reaccionar con un exceso del sulfato de cobre formen 1,6 gramos de óxido de cobre. Ese es el óxido de cobre, miren. El cobre es un elemento metálico que al reaccionar con el oxígeno se forma una especie de tierra rojiza. Cuando se oxida un metal, algo así. O también cuando lo calientan demasiado, lo funden el metal, el hierro, siempre cae desechos rojos en polvo, fundido. Ese material fundido rojo, ese es el óxido. Entonces es el óxido de cobre, 1,6 gramos. Se forman 1,6 gramos de óxido de cobre. Obviamente esto lo hicieron en un reactor nuclear, donde se realizan las reacciones químicas. Entonces la gran mayoría son
metales, bueno, a excepción del azufre, del oxígeno e hidrógeno. Va a salir en forma de gas el hidrógeno también. Entonces 1.6 gramos de óxido de cobre. En primer lugar vamos a hallar la masa molar del óxido de cobre. Fácil, tengo 2 cobres y un oxígeno. El peso, la masa atómica del cobre, 63,5. Como hay 2, entonces por 2. Y 1 de oxígeno, 16 por 1. Estaría teniendo la masa molar del óxido de cobre, 143 gramos por mol. Ahora, hallamos el número de moles para el óxido de cobre. Entonces, ya que tenemos la masa molar, ya podemos saber el número de moles. Entonces utilizamos nuestra formulita, número de moles, masa sobre masa molar. Entonces, ya que tengo la masa 1.6 gramitos, 1.6 gramos, y tengo la masa molar, entonces ya puedo saber también el número de moles. Gramos con gramos se va, el mol va a subir arriba al numerador y ya pues estaría obteniendo un valor de 0.0112 moles. Entonces muy pequeño, ¿ve? Es el número de moles para el óxido de cobre. Entonces lo vamos a poner ahí, donde el óxido de cobre, 0.0112 moles. Ahora, a ese 1, a este coeficiente 1 de celeste, ¿por cuánto lo multiplicamos para obtener 0.0112 moles por 0.0112 moles? O sea, el 1 no afecta nada. 1 por eso, 1 por 0.0112, 0.0112 moles. Entonces, si lo multipliqué por 0.0112, como es proporcional, al otro también lo tengo que multiplicar. Estamos hablando del magnesio, porque la pregunta es esa: para que reaccione el óxido de cobre, obviamente al magnesio lo vamos a hacer reaccionar. Queremos saber el número de moles del magnesio. 1, entonces al 1 tenemos que multiplicarlo por 0.0112 para obtener ¿qué valor? 1 por ese valor me va a darme ese valor, que es 0.0112 moles. Entonces ya sabemos el número de moles del magnesio. Solamente hemos utilizado los coeficientes de esta ecuación química. Entonces para ello me utilizó los anteriores valores. Bueno, al inicio me sirvió nada más el 1.6 gramos del óxido de cobre. Desde ahí ya pudimos hallar el número de moles, luego encontramos el número de moles, hicimos la proporcionalidad y ya tenemos el número de moles también para el magnesio. Como tiene 1, 1, bueno, es el mismo número de moles. Entonces, se sabe la masa atómica del magnesio, la masa atómica o el peso atómico. Eso sale en UMA o en gramos por mol también. Entonces es 24 del magnesio. Ahora, hallamos la masa en puro del magnesio. Ya que tenemos nuestra ecuación química y tenemos el número de moles, el desarrollo que hagamos va a ser en puro, en total pureza, 100% puro. Bueno, no 100%, ¿no? Entonces hallamos la masa en puro del magnesio, porque de datos no nos dan la masa del magnesio. Entonces vamos a hallar a partir de esta formulita. Como ya tenemos el número de moles y tenemos su masa molar del magnesio, que es 24 gramos por mol, entonces número de moles, copiamos el mismo número de moles que nos salió, porque es el mismo. Entonces 0.0112 moles va a ser igual a la masa dividida entre la masa molar. Ahí está, lo que está dividiendo pasa a multiplicar, mol con mol se va, en gramitos me estaría saliendo la masa en puro del magnesio. Entonces su masita sería 0.2688 gramos, con 4 decimales hemos hallado, ¿ve? 4 decimales. Entonces ya tenemos la masa del magnesio en puro. Ahora, ¿qué nos pide? ¿Cuántos gramos de magnesio con 15% de impurezas son necesarios para que al reaccionar con un exceso del sulfato de cobre se formen 1.6 gramos de óxido de cobre, según la siguiente reacción?
¿Cuántos gramos de magnesio con 15% de impureza? Entonces, hallamos la masa del magnesio para el total del 100%, porque lo que tenemos es solamente impuro. Entonces, si 15% es impuro, la otra parte será el puro, que es 85%. Entonces, esta masa que hemos hallado es del total de pureza. Entonces, eso corresponde al 85%. Entonces, 0.2688 gramos corresponde a un 85% de pureza. Ahora, yo quiero el 100%, o sea, con toda suciedad, con todo desecho que tiene el magnesio. Extraído la muestra en sí, in situ del terreno. Entonces, haciendo una regla de 3 simple, porcentaje, quinta, simplificando todo, nos estaría saliendo una masa de 0.316 gramos, o sea, ni siquiera llega a un gramito, la tercera parte de un gramo. Eso sería la masa del magnesio, con 15% de impureza, y para este valor de 1.6 gramos de óxido de cobre. Es muy importante los datos, ¿ve? Y tener la ecuación química. A partir de esta ecuación química ya salen los datos que me piden. Bien, pasamos al siguiente. Determine la masa de pirulosita, que contiene 70% de óxido de manganeso, para obtener 25 gramos de cloro, utilizando el ácido clorhídrico concentrado, según la ecuación. Ahora, ¿qué es la pirulosita? Que contiene 70% de óxido de manganeso. Este óxido de manganeso es la pirulosita. Bueno, en sí es el mineral extraído de la cantera, del terreno mismo, con toda suciedad. Eso es la pirulosita. Pero el óxido de manganeso, eso tiene su pureza en sí. Entonces, resolvemos. En primer lugar, balanceamos, nos fijamos solamente en el hidrógeno. Solamente hay un hidrógeno, en esta parte 2 hidrógenos. Cloros. Mira, reactantes, productos. En los productos yo me doy cuenta que hay 4 cloros. Entonces, en los reactantes no hay ningún cloro. Yo le pongo un 4. Entonces 4 hidrógenos tendría. Y acá tengo 2 hidrógenos. Si le pongo 2, serían 4 hidrógenos. Inmediatamente, automáticamente ya se balanceó ya. Y los demás coeficientes 1, 1, 1, le agrego solamente. Los demás ya está balanceado, obviamente. Entonces 2 oxígenos, 2 oxígenos también. Ahí está. Entonces, ecuación simple de balancear también. Entonces, acá tenemos el mineral, que es la pirulosita. En pureza, 70%. Determine la masa de pirulosita que contiene 70% de óxido de manganeso para obtener 25 gramos de cloro. Eso, el óxido de manganeso ya es el puro, ya, el material puro. Entonces, el material impuro será el 30%, porque todo el material es una muestra del 100%. Entonces, ahí tenemos el cloro. Bueno, en este caso, cloro en forma de líquido. Es de color verde, bien verduzco, el cloro. Entonces, nos dan de dato 25 gramos de cloro. Bueno, el cloro, el volumen se puede medirse en litros, mililitros, galones, metros cúbicos, centímetros cúbicos, pero también se le puede pesar. Se pone una balanza y ya sabes el peso, en este caso en gramos. 25 gramitos de cloro, utilizando ácido clorhídrico. Obviamente, a este material, con toda impureza que tiene, yo lo voy a agregar y lo voy a echar ácido, para que separe esas impurezas y solamente me quede el material puro, el óxido de manganeso. Para eso sirven estas reacciones químicas, ¿eh? Para separar materiales. Y obviamente voy a tener el cloro manganeso y el agua en forma de vapor, se va a liberarse. Esa es una reacción química también.
Muy interesante. Hallamos la masa molar del cloro. Ahora, la masa molar del cloro. Fácil, como tengo dos cloros, su peso atómico o su masa atómica del cloro es 35,5. Bueno, ya tienen un cuadrito que les había dado, o bueno, siempre les doy un cuadro, ¿no?, con las masas atómicas. Bueno, en la tabla periódica también encontramos sus masas atómicas o el peso atómico de todos los átomos de los 118. Entonces ahí está la masa molar, 35 por 2, y obviamente voy a obtener 71 gramos por mol. Entonces, una vez teniendo la masa molar, podemos saber el número de moles para el cloro. Nuestra formulita pequeña, número de moles. A ver qué tenemos, la masa molar, y tenemos también el peso, la masa, 25 gramitos. Entonces ya puedo saber el número de moles del cloro. 25 dividido entre 71. Gramos con gramos se va y ya estaría obteniendo en moles. Nos saldría 0.352, 0.352 moles. Entonces ahí está, 0.352 moles. Eso sería el número de moles del cloro. Ahora yo voy a hacer esta relación. Al 1, ¿por cuánto le multiplico para obtener 0.352? Obviamente por 0.352. Entonces ya tengo el número de moles. Lo mismo tengo que hacer para el óxido de manganeso. A ese 1 tengo que multiplicarle por 0.352. Entonces estaría obteniendo 0.352 moles. Entonces ya tenemos el número de moles del óxido de manganeso. Hallamos la masa molar del óxido de manganeso. Ya, la masa molar, obviamente, si tenemos la fórmula, ya podemos saber inmediatamente la masa molar. Solamente debemos de saber la masa atómica del manganeso, que es 55 gramos por mol. 55 por 1, y del oxígeno 16. Como hay dos oxígenos, 16 por 2. Es una simple suma, 87 gramos por mol me estaría saliendo la masa molar. Y obviamente hallamos la masa en puro del óxido de manganeso. Ahí está el óxido de manganeso. Este es el mineral, con toda su impureza, con todos los óxidos, con todo el material, con los desechos extraídos de una cantera. Ahí está, ¿ven? Pero en esta ocasión vamos a hallar la masa en puro del óxido de manganeso. Utilizo obviamente la formulita. Ahora, este número de moles, 0.352, ese dato voy a utilizarlo para ya obtener en puro el mineral, el material, en este caso el óxido de manganeso. Entonces hallamos la masa en puro del óxido de manganeso. Ya tengo el número de moles, 0.352 moles, la masa no sabemos, y la masa molar, sí tengo la masa molar. Ya pasando a multiplicar, simplificando los moles, en gramos me estaría saliendo 30,63 gramos de puro, la masa en puro del óxido de manganeso. Ahora, una vez que ya tenemos la masa en puro, hallamos la masa del óxido de manganeso para el total de 100%, porque mira, en este material, en esta ilustración pequeña, 70% solamente era puro. Entonces este 30,63 gramos es el 70%. Yo quiero saber el 100%. Entonces sería 30,63 gramos corresponde al 70%. Ahora, el 100%, ¿cuánto corresponderá? Es una simple regla de 3 simple. Pasamos a multiplicar en aspas, simplificamos los porcentajes y estaríamos obteniendo la masa para el total, ya para el 100%, con toda impureza, suciedad. Nos estaría saliendo 43,76 gramos. Ahí está, 43,76 gramos del óxido de manganeso. La pregunta es, determinar la masa de la pirulosita. Así es su nombre, del óxido de manganeso, incluido otros minerales más. Lo que hace el ácido clorhídrico es separar esos otros minerales del óxido de manganeso. Lo que me interesa es el óxido de manganeso. Los demás materiales ya es desecho, basura.
Entonces el ácido clorhídrico hace el trabajo de separar, ¿ve? Es una reacción química. Entonces solamente con todos los demás materiales incluidos, eso ya es el 100%, que sale 43,76 gramos de pirulosita. Entonces en el medio ambiente, así, en la litosfera, donde hay muchos minerales, tiene su nombre correspondiente, ¿no? En este caso, pirulosita, el óxido de manganeso con otros minerales más incluidos. Bien, pasamos a la pregunta 4. Hallar la masa del hipoclorito de potasio. Este hipoclorito de potasio es, en otras palabras, la lejía, al 70% de pureza, que necesitará para preparar 3 unidades fórmula del clorato de potasio. Balanceamos la ecuación. A ver, vemos si está balanceado. No, no está balanceado. Entonces le agregamos 3 de coeficiente, al otro 2 y al otro lo que sobra, 1. Ya no es necesario ponerle, pero el 1 sí, para guiarnos. Entonces nos dan de dato 3 unidades fórmula. Eso yo lo puedo interpretar como 3 moles. ¿De quién? Del clorato de potasio. Esto es la fórmula del clorato de potasio. Este es otro tipo de lejía, de ácido. Entonces 3 moles de clorato de potasio. Mira, sabiendo la masa molar del clorato de potasio y teniendo el número de moles, ya puedo saber su masa en gramitos, en gramos del clorato de potasio. Pero solamente hay que utilizar una fórmula. Mira, vean. Para obtener 3 al 1 tuve que multiplicarle por 3. Entonces me pide hallar la masa del hipoclorito de potasio, KClO. Entonces yo voy a saber el número de moles para este KClO, hipoclorito de potasio. Entonces a este coeficiente 3 voy a multiplicarle por 3 también. Entonces estaría obteniendo 9. Entonces 9 moles, ya tengo la cantidad de moles, ¿ve? Para ambos, para el hipoclorito de potasio y para el clorato de potasio. Ahí están, son nombres diferentes, son compuestos diferentes. Hallamos la masa molar del clorato de potasio, del hipoclorito de potasio, perdón. Entonces su masa molar sería, el potasio, su masa atómica sería 39, solamente hay 1. El cloro 35,5, solamente hay 1. El oxígeno 16, solamente hay 1. Entonces sumado todo ya tengo la masa molar del hipoclorito de potasio, sería 90,5 gramos por mol. Entonces hallamos la masa en puro del hipoclorito de potasio. Ya que tengo la masa molar, ya puedo saber la masa en gramos. Entonces solamente utilizando esa formulita. Como ya tengo el número de moles también, que es 9 moles, yo lo voy a reemplazar. 9 moles va a ser igual a masa no sé, y la masa molar 90,5 gramos por mol. Está dividiendo, pasa a multiplicar, se simplifican los moles y una multiplicación simple. 814,5 gramos en masa del hipoclorito de potasio, de lejía. 814,5 gramos de lejía, en otras palabras, ¿no? Hallamos la masa total del hipoclorito para el 100%. Hallar la masa del hipoclorito de potasio al 70% de pureza que necesitará para preparar 3 unidades fórmula del clorato de potasio. Hallamos la masa total del hipoclorito de potasio para el 100%. Entonces, el que nos da de dato es del 70%. O sea, el puro. De esta ecuación sale lo que es la pureza total, sería 70% de pureza. Entonces, este valor de masa, 814,5 gramos, corresponde al 70%. Ahora yo quiero saber el 100%, con todo desecho. Bueno, en este caso sería pues agua, otro tipo de sustancia también estaría agregado, no sería la lejía en sí, puro. Entonces,
ese 30% debe ser otro tipo de sustancia. Multiplicando en aspas, simplificando, nos estaría saliendo un valor de 1163 gramos. Si llevamos a kilogramos, dividimos entre 1000 nada más. Entonces estaríamos obteniendo 1,16 kilos de hipoclorito de potasio. 1,16 kilos de lejía. Bueno, se puede también expresar en kilogramos. Bien, ahí tenemos. Y el siguiente. El yoduro de potasio 2 se obtiene al reaccionar el nitrato de plomo 3 con el yoduro de sodio acuoso. Yoduro de sodio acuoso. Cuando dice acuoso, este yoduro de sodio está en forma de líquido, de agua, es una sustancia líquida. Se mezcla 500 gramos de cada reactante y se obtiene solamente 504 gramos de yoduro de plata. Determina el rendimiento del proceso. Tenemos los de datos sus pesos atómicos para el plomo y para el yodo, UMA o gramos por mol también. Entonces, en primer lugar, hallamos las masas molares. ¿Para quiénes? Para el nitrato de plomo. Primero, para el nitrato de plomo, un plomo, 2 nitrógenos, 6 oxígenos, ahí está, y sumando nos estaría saliendo 331 gramos por mol. Esa es la fórmula, la masa molar del nitrato de plomo. Ahora, la masa molar del yoduro de plomo. Entonces, un plomo y 2 yodos. Sus pesos atómicos multiplicados y me estaría saliendo 461 gramos por mol. Ya tenemos sus masas molares de ambos, solamente sabiendo sus pesos atómicos sacados de la tabla periódica. Ahora, balanceamos la ecuación. Vemos que solamente agregamos 2, 2, 1, 1, pero lo que nos interesa solamente es el nitrato de plomo. Ya sabemos sus números de moles, 331 gramos por mol. Ese es su número de moles. A ver, de alguna manera nos tiene que servir estos números de moles. Entonces voy a hacer una correspondencia. Esto corresponde a esto. Y al yoduro de plomo también va a corresponder 461 gramos por mol. Como tiene de coeficiente 1 y este también 1, entonces por 1, bueno, igual no afecta, sigue siendo el mismo valor. Ahora me dice, se mezcla 500 gramos de cada reactante y se obtiene solamente 504 de yoduro de plomo. 500 gramos de cada reactante, no se olviden, lo que suma al inicio, esos son los reactantes. Y lo que me da el resultado es el producto, reactante es producto. 500 gramitos del nitrato de plomo. Entonces estaría sabiendo la cantidad teórica a partir de estos masas molares. Entonces hago una simplificación o un cruce, una multiplicación en aspa y estarías obteniendo la cantidad teórica. Simplificamos gramos por mol y en gramos estaría obteniendo, ¿ve? La cantidad teórica en gramos sería 696,37 gramos de yoduro de plomo. Ahora, hallamos el rendimiento de la reacción. Para eso vamos a tener la cantidad teórica, es el 100%. Yo quiero saber el rendimiento. Para 504 gramos de yoduro de plomo. 504 gramos de yoduro de plomo. Ahí está. Entonces de dato me dan 504 gramos de yoduro de plomo. Entonces estaría poniendo 504 gramos de yoduro de plomo el rendimiento total o el rendimiento de la reacción. Entonces no se olviden, esto va a corresponder para el nitrato de plata y esto para el yoduro de plomo. Entonces la cantidad teórica nos salió del yoduro de plomo. Entonces, como ya me dan su masita del yoduro de plomo, ya pues 504 gramos del yoduro de plomo. Entonces todo corresponde al yoduro de plomo.
Multiplicando en aspa, regla de 3 simple, estaríamos obteniendo el rendimiento, 72,37% sería el rendimiento. Bien, de esa manera hallamos. Y con la última pregunta, a ver, una muestra de zinc de masa 131 gramos reacciona con 80 mililitros de ácido clorhídrico. Mira, esto es la densidad del ácido clorhídrico, 1,25 gramos por mililitros, sobre mililitros. Entonces la formulita obviamente ya sé de la densidad, masa sobre volumen. La misma que contiene 36,5% en masa del ácido clorhídrico. Calcular el porcentaje de zinc en la muestra. Entonces vamos a resolver. Ese es el zinc, mira, es un metal brilloso, plomizo, pero esto ya es pues una muestra, sacado de cantera, con toda suciedad, desperdicio. Balanceamos la ecuación, vemos si está balanceado. El ácido clorhídrico obviamente es un ácido, está en forma acuoso, líquido. Ahí está, solamente era necesario ponerle un 2 y ya está balanceado desde ya, facilito. 2 hidrógenos, 2 cloros. 2 cloros, 2 hidrógenos, ya está balanceado. Ahora de coeficiente un 1. Entonces, ya tenemos balanceado la ecuación. Hallamos las masas molares. ¿Para quién? Para el ácido clorhídrico. 1 de hidrógeno y 1 de cloro. Del cloro es 35,5 y del hidrógeno 1. Sumado sale 36,5 gramos por mol. Y la masa molar del zinc, que es lo mismo que la masa atómica del zinc, 65,39 gramos por mol. Entonces, ese dato lo saqué de la tabla periódica. Miren acá, debí incluirlo. La masa atómica del zinc, 65,39 gramos por mol. Bueno, se saca de la tabla periódica, ¿no? Entonces, hallamos la masa del ácido clorhídrico. ¿Con qué? Con la formulita. Pero la formulita de la densidad, de ahí va a salir la masa. Como ya nos dan de dato la densidad, que vale 1,25 gramos, reemplazamos a esta densidad. Este símbolo de acá es el ρ de la densidad. Entonces 1,25 gramos por mol va a ser igual a masa, no sabemos, dividido entre 80 mililitros. Porque el volumen nos da 80 mililitros. Una muestra de zinc de masa 131 gramos reacciona con 80 mililitros de ácido clorhídrico. Ahí está, el volumen, 80 mililitros del ácido, con esta densidad. Esta es su densidad del ácido clorhídrico. Entonces ya podemos saber la masa. Simplificamos mililitros y en gramos nos estaría saliendo. 80 por 1,25, 100 gramos. Ahí está, ya tenemos la masa del ácido clorhídrico. Entonces, esta masita con 36,5% de pureza, o sea, esta masa ya incluye la masa con 36,5% de pureza, porque todo ácido clorhídrico está incluido también algo de sustancia, como es el agua. No necesariamente tiene que ser puro. Bueno, depende, ¿no? Si lo trabajo en un laboratorio puedo convertirlo puro también, evaporándolo, haciendo una destilación. Entonces, hacemos la siguiente relación. Ahí tenemos. Acá tenemos el ácido clorhídrico en un recipiente, en una botella, en un recipiente para su uso, para su venta ya, para la venta en una farmacia. Entonces, decimos 100 gramitos del ácido clorhídrico con un 36,5% de pureza. Entonces, de este frasco, 100 gramitos, yo lo voy a entender como que de ese 100 gramitos que saco, 36,5 gramos solamente es puro.
Y lo demás es impuro, es agua, otro tipo de sustancia, benceno, otro tipo de líquido se ha agregado. Entonces solamente el 36,5% es puro. Entonces, si de 100 gramitos yo saco en masa del ácido clorhídrico, 36,5 solamente es puro. Entonces, la masa pura del ácido clorhídrico sería 36,5%. Entonces, ahí tenemos la pureza, hallamos el número de moles Entonces, utilizamos esa pequeña formulita. Ahí está, 36,5, la masa. Y obviamente la masa molar sale del ácido clorhídrico, 36,5 también. Simplificando nos estaría saliendo 1 mol de ácido clorhídrico. Entonces ese 1 mol lo ponemos ahí. Entonces decimos al 2, ¿por cuánto le multiplicamos para que nos dé 1 mol? Por 0,5, lo dividimos entre 2. Entonces a ese 1 también lo multiplicamos por 0,5 y nos va a salirnos 0,5. 1 por 0,5, 0,5 moles. Entonces hallamos la masa del zinc en puro. Entonces sería la masa del zinc en puro, obviamente utilizando la misma formulita. Si ya tenemos del ácido clorhídrico y tenemos el número de moles del zinc, ya podemos saber la masa en puro del zinc también. Entonces pasa a multiplicar y estaríamos obteniendo la masa del zinc en puro. Ahora, hallamos el porcentaje de zinc en la muestra. Arriba lo que está en puro y en abajo lo que está, la masa que nos da, 131 gramitos. Dividiéndolo estaríamos obteniendo la pureza del material. Entonces el porcentaje del zinc puro, 25%. Bueno, eso sería, lo copian en su cuaderno, no se olviden.